Y en el bloque anterior habíamos quedado con una propuesta, ingeniero, de hablar de lo que es el apoyo de la estación experimental a las otras actividades que no son exactamente o únicamente el tema de la producción azucarera. Es decir, esas otras actividades se han desarrollado también de la mano de la estación experimental, como ser arándano, como ser frutilla, como ser el citrus, y en eso juega un papel bastante importante la estación experimental. Bueno, lo que pasa es que es uno de los objetivos importantes de la estación experimental. Cuando don Alfredo Guzmán la funda, él dice, bueno, esto lo hacemos para sostener el desarrollo de la industria azucarera, pero también para alcanzar un nivel de diversidad, como para tener desarrollar otros cultivos que sean importantes y que Tucumán no esté dependiendo solamente de un sistema productivo que hoy puede tener buenos precios y mañana no. Sí. Entonces, a partir de esa idea básica, digamos, que se impulsó en la estación experimental, empezaron a incursionar en otros cultivos. Y bueno, y el desarrollo se alcanzaron algunos, por ejemplo, como el limón, ha sido fundamental todo el impulso que le dio la estación experimental. Incluso desde la estación experimental se desarrolló la primera experiencia de exportación de limones a Europa. Se hizo un packing en la estación experimental que hoy en día lo tenemos en funcionamiento para algunas pruebas, pero a partir de ahí, digamos, se hizo la experiencia, se vio las posibilidades, cómo llegaba la fruta a Europa y que se podía colocar con razonable calidad y precios como para empezar a abordar mercados exigentes. Y hoy en día Tucumán es el principal exportador de limones del mundo, hemos llegado alto. Tenemos otras muestras, como por ejemplo el caso de la soja. La soja fue introducida ya por el doctor William Cross en la década del 10 a la estación experimental. Ya se hacían en el 16, 17, ya se hacían algunas pruebas, pero el impulso se da a partir de 1960. Y como consecuencia de los estudios realizados conjuntamente por la estación experimental y por la Facultad de Agronomía, Tucumán llegó a ser la verdadera impulsora de la soja en Argentina. A nivel nacional. De tal modo que, como ejemplo, por ejemplo, tenemos que decir que se hizo la primera reunión técnica nacional de soja acá y que en determinado momento Tucumán fue la principal provincia productora de soja. Teníamos una pequeña superficie, pero estábamos impulsando. No solo productora, sino hasta el adicional de los apoyos que la experimental dio a la firma que inicialmente se instaló en Tucumán, que era ADES, que hacía la leche de soja. Pero por otro lado, la experimental puso una pequeña planta para procesamiento de la leche de soja. Y yo me acuerdo, yo era presidente de la experimental en esa época y se producía dulce de leche a partir de la soja que se distribuía entre los alumnos de las distintas escuelas que había en la zona del Colmenar. Digamos, en esos ensayos incluso, que fueron más o menos en los años 70, 71, 72. O sea que de alguna manera, le puedo completar una idea, de alguna manera la estación experimental está en la búsqueda permanente del desarrollo de alternativas para Tucumán, de consolidar las actividades más importantes y además de buscar otras alternativas. Sí, eso es un objetivo importante. Con motivo de los 100 años creo haber leído por ahí que en algún discurso, no sé si del actual presidente o de algún director técnico, dijo vamos por 100 años más. Y mirar 100 años más es tener esa visión amplia de futuro, pero también poner las bases hoy para esos futuros 100 años, digamos, para los próximos 100 años. ¿En qué está trabajando hoy la Estación Experimental Agrícola para cimentar estos próximos 100 años? Digamos, para pensar en los próximos 100 años hay que analizar, hay que planificar, hay que llevar, digamos, hay que tener luz que nos indique hacia dónde el camino correcto a seguir en los próximos años, y en ese sentido nosotros estamos trabajando en un plan estratégico que tiene que servir para consolidar la estación experimental en favor del sistema productivo. Es decir, tenemos que pensarla, qué características, qué estructura, qué tamaño, qué disciplinas debemos tener adentro en función de la demanda futura, qué recursos humanos, qué equipamiento. ¿Por qué? Porque va a depender mucho, digamos, nosotros tenemos que situarnos en los escenarios futuros, tenemos que pensar necesariamente qué va a exigir el mundo de acá a 10, 20 años y en función a eso tratar de delinear la actividad que debe tener la estación experimental. Y esa actividad tiene que estar fuertemente, digamos, asociada
a las posibilidades de desarrollo que tenga toda la región. Nosotros estamos pensando que el norte del país tiene que ser un gran polo agroalimentario y en ese sentido estamos trabajando. En los últimos años hemos acreditado con normas de alta exigencia, digamos, para llegar a mercados importantes, una serie de laboratorios. Y hay fundamentalmente un tema, y del cual José María es un estudioso y un experto, y es el tema de la producción alcoholera, digamos, la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar, que hay mucha experiencia ya en Tucumán. Bueno, la experimental también incursionó en la década del 30 como el combustible nacional, creo que se llamaba una cosa por el estilo, que el doctor Cross era el director técnico. Yo me acuerdo que mi padre era un gran partidario de eso y políticamente jugaba para ver si se podía concretar, que se concretó con el plan Algonafta, digamos, 50 años después, pero los primeros avances en el uso del alcohol como combustible tuvo mucho que ver en esos primeros avances de la estación experimental, ¿no? Como detalle importante. Así es, no es menor, ¿no? Y le cuento que yo tuve una satisfacción muy grande cuando hace muchos años fui a Brasil y uno de los técnicos importantes ahí que digamos, lideraba el programa Alcohol de Brasil, el ProAlcohol, me dijo, nosotros sacamos la idea del doctor Cross en Tucumán. Ah, sí. O sea que y ellos instalaron en el año 1975, digamos, instalaron hoy lo que es un programa tremendo, porque Brasil está con 6 millones de hectáreas cultivadas con caña de azúcar y más del 50% de la materia prima va para la producción de etanol. Y hay un detalle adicional. En el año 72 vino el que era, se había organizado una estación experimental en Piracicaba, creo que estaba, y vino acá para copiar todos los antecedentes, porque querían copiar la estructura de la experimental. Vino Gilberto Miller Assi, que murió muy joven, a ver cómo estaba estructurado, porque ellos querían hacer algo especial. Y yo visité luego el laboratorio que se llamaba casualmente, la planta esa del laboratorio Gilberto Miller Assi, porque había muerto muy joven, pero él usó y vino y visitó porque quería copiar por los éxitos que la experimental tenía. Bueno, o sea que de alguna manera, para rematar esto, la estación experimental, digamos, los desarrollos que ha hecho la estación experimental no solo han servido para esta provincia y para la región, sino que han tenido repercusión en el mundo entero, y de eso tenemos ejemplos como este que hemos dado de Brasil, y también en algunos casos el doctor Cross fue a Luisiana a salvar a la industria azucarera de Luisiana con nuevas variedades. Importante, y además la Estación Experimental Agrícola brinda servicios y está brindando servicios a empresas que son internacionales y que, digamos, por decirlo de alguna manera, usan la experiencia y el conocimiento que tienen los técnicos nuestros. Bueno, ingeniero, quiero agradecerle su visita a nuestro programa, agradecerle todo lo que nos ha contado, lo que nos ha informado, y nosotros estamos volviendo en un minuto. Para tu fiesta de cumpleaños, casamiento o cualquier festejo, disfruta de los mejores sándwiches triple, masas y tortas riquísimas. Hacé tu pedido en Panadería El Cadillal, el sabor que no te podés perder. Panadería El Cadillal, Avenida Sáenz Peña 69, Balcarce 805, Ayacucho 57, Panadería El Cadillal, ¡qué rico! Un ambiente aromatizado es otro aire. Llega Siltuc a Tucumán, la empresa que le dará otro aire a tus ambientes. Visítanos en Avenida Benjamín Araoz 1159, teléfono 430-3498. Siltuc, lo vas a notar, lo vas a sentir, lo vas a usar. Conozca en tiempo real la ubicación de su vehículo. ABL GPS. Nuevo sistema de localización automático vehicular. Seguridad SWAT. La mejor tecnología puesta